Ministro de Trabajo, Andrés Madero, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, ex ministro. Y precisamente esta es la temática, ¿no? Ayer, mientras estábamos los ecuatorianos, en su mayoría más preocupados del tema futbolístico, también estábamos con algo de la mirada puesta en lo que ocurría en la Asamblea Nacional Legislativa, y era precisamente esta instancia, el CAL, el Consejo de Administración de la Legislatura, que tomaba esta resolución, ¿no? Entiendo que se han basado en el informe de la Unidad Técnica Jurídica, que de alguna manera pues veía rasgos de inconstitucionalidad. Básicamente, ¿qué lectura en primera instancia, para poder ir llevando este diálogo, qué lectura saca de esta situación? ¿Qué caminos le queda al gobierno, al Ejecutivo? Entendemos, pues, y ya habíamos hecho notar aquello de que este marco legal, la ley creando oportunidades, contenía varias aristas, ¿no? Entraba en lo tributario, en lo laboral, en temas de productividad, en fin, varias cuestiones. Básicamente, ¿qué lectura saca? Bienvenido. Muchas buenos días, Alberto, Lucía, un gusto a todos los compañeros que están aquí en el set, a los oyentes de I99 del programa Diálogo. Yo creo que la primera lección que nos deja este proyecto es que es necesario hacer un consenso en el país. Y el primer consenso creo que se ha logrado. El primer consenso es entender que el país requiere una reforma no solamente en el ámbito laboral ni en el ámbito tributario, sino una reforma productiva, una reforma intersectorial, una reforma encadenada a la productividad, a la reactivación económica. Hay que tener claro que el país no solamente requiere un cambio en la modalidad de contratos, no solamente requiere un cambio en la forma de tributar, sino que requiere un cambio general. Un cambio que permita dar un incentivo a que las personas, no solamente laboralmente, sino de manera tributaria, puedan emprender con tranquilidad. Quien nos escucha, y si me permiten hacer una pequeña digresión al momento, por ejemplo, pongamos el ejemplo, no de Lorenza, porque está muy conocido el tema, pero pongamos el ejemplo, digamos, Estefanía, que nos escucha, está en su casa y decide poner un emprendimiento. Vamos a generar un tema de panes de yuca. ¿Sabe usted cuál es el principal problema para el emprendimiento de ella? No solamente es el tema tributario laboral, es un tema engorroso de trámites, por ejemplo, de temas de propiedad intelectual, que son costosos en el tiempo aún más que el trámite en sí, el tema del registro sanitario, el tema de un desconocimiento en el tema general de la normativa que debe cumplir para iniciar su emprendimiento, en el que en algún momento dado las instituciones del Estado se han vuelto inquisidoras, perseguidoras, y no realizan un acompañamiento a los emprendedores, un acompañamiento a los artesanos que les permita dar a conocer cuáles son las normas que deben cumplir, cuáles son los pasos que deben de seguir, cómo generar nuevos mercados, que por ejemplo el MIPRO le presente una amplia gama de lugares que pueda acceder para que, como sería el caso de Alegrán, que puedan exportar productos ya terminados, no solamente productos iniciales en materia agrícola, por ejemplo, no continuar con la cadena del banano solamente per se, sino que al banano sumarle también productos agregado, terminados, agregados. Eso va a permitir generar una reactivación económica. Ahora, pero un ratito, ex ministro, pero precisamente esta es una falencia no solamente del Estado central, porque vemos que en los gobiernos locales, en esto de la tramitología, autorización de permisos que deben dar las municipalidades, tienen ese problema también. Mire, Alberto, desde el gobierno, cuando estuve yo formando parte del gobierno del presidente Lenín Moreno, hicimos una especie de catastro de trámites y llegamos a cabo que habían más de 8.000 trámites que se pudieron haber simplificados o que no se necesitaban realizarlos inclusive, pero estaban ahí. Entonces, algunas hizo un paso importante en la simplificación y la armonización de trámites, pero es necesario continuar, es necesario ir. Yo traté de impulsar desde el Ministerio del Trabajo un tema del control ex post, control posterior para quienes nos escuchan. Por ejemplo, usted va a abrir como le digaba yo, este negocio de emprendimiento de panes. Le dicen, a ver, usted con tres requisitos tiene que realizar un tema de tabla nutricional. Sí, cumplo, firmo una declaración juramentada, inmediatamente puede entrar al mercado. El Estado, a posteriori, puede realizar el control las veces que crea conveniente para verificar que lo que yo me comprometí a hacer lo estoy haciendo. Pero me dejan trabajar inmediatamente, me dejan generar, me dejan producir.
porque a veces la gente que nos escucha, y estoy seguro que los emprendedores están en esa línea, para sacar un registro sanitario, para sacar una autorización sanitaria, entre 6 y 8 meses, y eso genera muchas complicaciones, muchos costos que en algún momento desalientan y quitan el incentivo de generar estos emprendimientos. Correcto, entonces es necesario, hablando de este marco legal, o sea, más allá de la forma como se lo ha hecho, es necesarísimo poder emprender temas que vayan pues encaminados a la reforma laboral. Un detalle que nosotros siempre ponemos por delante, el actual Código del Trabajo data 1938 del siglo pasado. 83 años con varias reformas, con importantes. Yo creo que, por ejemplo, es necesario que también rescatemos, haber puesto el tema en el papel, es importante, haber en la mesa, haber puesto ya este tema de discusión, hablar de temas, por ejemplo, innovadores, y yo creo que necesarios el día de hoy. Porque eso es, a ver, si en 1938 era otra sociedad, era otra realidad, otro mundo. Correcto. Estamos, y no solamente desde antes de la pandemia, pues ya teníamos una realidad totalmente distinta. Le pongo un ejemplo, y yo tengo mucha fe y mucha esperanza en tanto como trabajadores. Por ejemplo, en el año 2019, en mayo de 2019 y en octubre de 2019, en el seno del Consejo Nacional de Trabajo, que es presidido por el Ministerio del Trabajo, claro, que está compuesto por 4 representantes de los trabajadores y 4 representantes de los empleadores, logramos acuerdos y consensos de reformas. En este consenso, las reformas se tratan a través del diálogo social tripartito generado por la OIT. ¿Qué quiere decir el diálogo social tripartito? No es que el gobierno propone algo y en teoría puede generarse este consenso. No, las partes ponen en el papel varios puntos de los cuales, como le digo, se llevaron a 5 consensos unánimemente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tanto en una clase muy importante de los trabajadores y muchos de los empresarios, porque así somos en el país, somos gente honesta, honrada y que nos gusta trabajar. Sí hay empresarios buenos en el país y sí hay trabajadores buenos en el país. No podemos dejarnos llevar que una minoría que tiene en algunos casos privilegios o conceptos atrasados de cualquiera de los lados se pueda tergiversar este tema de reformas laborales. Las reformas laborales son posibles. Le ponía el ejemplo de temas como la licencia por maternidad y paternidad compartida. ¿Qué permite esto? Un amplio campo para que las mujeres puedan ingresar más fácilmente al tema laboral, para que no haya esa distinción en decir la mujer en caso de estar en estado de gravidez tiene una protección y una licencia mucho mayor a la del hombre. Entonces me puedo decantar entre el hombre y la mujer al final. Cuando puedan ser electiva y compartida entre los dos, se genera. Esto ya ha dado resultados en otras partes. En otros países, ¿no? Solo con 7 minutos que le queda al Ecuador en materia laboral, luego de que ocurriera lo que ya hemos pues informado desde temprano, ¿no? El hecho de que el CAL devolvía ayer al proyecto urgente, ¿no? Creando oportunidades. Lucía Jaramillo con otros requerimientos, otras consultas a nuestro invitado, el ex ministro de Trabajo, Andrés Madero. Sí, es un gusto tenerlo aquí, ex ministro, y justo para poder adentrarnos más de los artículos sobre esta ley de creando oportunidades que sin duda ha generado pues un rechazo por parte de organizaciones de trabajadores, sobre todo en lo que tiene que ver en el artículo 75 del proyecto, que establece que en caso de que el contrato terminase por una de las justas causas indicadas en el artículo 70 de esta ley, el trabajador deberá pagarle al empleador una indemnización equivalente a un mes de la última remuneración completa. ¿Cómo es posible esto y en qué consiste? A gusto tuve el otro día entrevista y le indicaba que era para mí una desproporción. Totalmente. ¿Por qué? Y esto hay que tenerlo claro y que deben de tenerlo claro empleadores y trabajadores. Si es cierto que cuando uno comete una falta debe generarse una sanción, eso está establecido así, es claramente. Pero no podemos, por ejemplo, poner en la misma balanza el atraso, 2 atrasos en un mes. Perdón, aquí incluso el proyecto lo habla hasta 60 días, como por ejemplo la revelación de un secreto de fábrica, como por ejemplo la paralización de una empresa que puede generar un inconveniente. Pero ya en sí, la terminación del contrato hay una sanción, que es la pérdida de la fuente de ingresos de la familia del trabajador. Entonces, si ya la sanción está dada por ese lado, yo creo que sería un tema ya muy complicado el ponerle otra sanción más adicional de pagar una remuneración encima de que ya has perdido tu fuente de trabajo. En algunos casos, como decía, por temas tan
tan mínimos como un atraso. Entonces, no creo que esté bien eso, yo creo que eso debe pulirse, ha generado más ruido que el resultado que va a plantear. Yo creo que eso sí se le puede reclamar en algunas partes, si es la palabra correcta, al ejecutivo, al propositivo de este proyecto, en que han causado más política que el fondo como tal de lo que se pretende generar con estas reformas. Temas que han centrado la discusión sobre puntos como este, ¿cuándo deberíamos de tener la forma en que vamos a llevar a la generación de este empleo? 8 de la mañana con 10 minutos, estamos conversando con el ex ministro de Trabajo, Andrés Madero. Andrés, otro de los artículos que también ha generado pues disputa y debate es el artículo 17, que introduce el contrato alternativo por tiempo definido, con 6 meses como tiempo mínimo de duración y 4 años como máximo. El texto añade que si luego del tiempo del contrato alternativo por tiempo definido no terminase, ese se transformará en un contrato alternativo por tiempo indefinido, a dirección del régimen actual bajo el cual el contrato se vuelve indefinido al pasar ya el primer año. Bueno, yo creo que en este sentido se debe tomar en cuenta que es un criterio que se ha empleado para este contrato. No es lo mismo que una empresa con muchos años en el mercado, por ejemplo, una embotelladora de bebidas gaseosas, realice un contrato alternativo para un trabajador, que un emprendimiento nuevo que está generando una producción inicial tenga el acceso a este tipo de alternativas porque va a abrir un mercado. No es lo mismo. Entonces debe de tener un cierto tipo de limitaciones, de consideraciones particulares. No es lo mismo un artesano que nos escucha, un emprendedor que inicia una actividad con toda ilusión de emprender su camino al éxito seguramente, con una empresa ya establecida con años, con ventas, con programación. Entonces yo creo que en ese sentido sí debe limitarse un poco el tema de los contratos alternativos. Si bien es cierto, ha demostrado el tiempo que los emprendimientos tienen una fecha de punto de quiebre de 2 años. Eso es a nivel mundial. O sea, pasados los 2 años, el emprendimiento o subsiste o finaliza. Así es. Y yo creo que en ese sentido sí puede ser una de las causas legalmente previstas en el contrato para terminar la relación laboral, establecer este punto de decir, bueno, a los 2 años vamos a hacer un balance, continúa o no continúa de cerrarse, se cierra, se paga lo que se debe a los trabajadores y termina. No debe de tener otra carga adicional. Todos debíamos aprender a que esto subsista y buenísimo, que los emprendedores de subsistir van a querer contando con mano de obra calificada que ya viene con ellos trabajando durante 2 años. Pero yo creo que dejarlo de manera tan amplia va a generar problemas, como le digo, ha generado más ruido estos temas puntuales que el fondo, que tiene una intención muy seria, yo creo. Mi querido Ramiro, con más preguntas. Buenos días, Lucía. Buenos días, Andrés. Qué gusto tenerlo. ¿Por qué no volver a la contratación por horas? Bueno, la contratación por horas inclusive está ya en el código, en el artículo 80. Pero está viable, pero usted sabe, aplíquese, pero no se cumple. A ver, primero hay las herramientas. Primero hay un tema constitucional que no se lo puede dejar de lado, y en eso tendrá que tomarse los recaudos necesarios. Pero más allá del tema de contratación por horas, yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Si el día de hoy nosotros tenemos un emprendimiento, como se va a poner de moda, el pan de yuca, y estamos vendiendo 1000 panes de yuca y estamos contratados los 4. Si seguimos vendiendo 1000 panes de yuca mensuales, no vamos a contratar a nadie, por más que haya contrato por hora, por más que en el mundo más obsceno no haya afiliación, no haya décimos, no vamos a contratar a nadie, porque estamos vendiendo los mismos 1000 en los cuales los 4 nos batimos para hacerlo. Pero si el día de mañana la reactivación económica genera un crecimiento tal, pasamos a vender de 1000 a 2000, a 3000, a 4000, haya o no haya contrato, le aseguro, Ramiro, que vamos a contratar a más gente. Porque el mercado del empleo no va ligado simplemente a reformas laborales. Simplemente, ojo, es una arista, y una arista importante que sí se requiere una actualización, una modernización en ese tema. Y temas como porque eliminar el tabú de no tratar el tema de las horas, no tratar de contratos con un periodo determinado, pero sí es necesario que haya acompañamiento de la reactivación económica. Le pongo el ejemplo de la ley 789, que fue una exposición de motivos en el proyecto de ley en Colombia. Se demostró claramente que los únicos momentos en los cuales creció el mercado del empleo formal fue en los cuales Colombia mantuvo un crecimiento económico. O sea, la formalidad en la economía y la formalidad es que estamos en claros el empleo que la va ligado de
aritmética obviamente es base a la lógica. Más trabajo, más fuentes de trabajo. Pero cuando usted tiene una asfixiante, totalmente complicada y pro trabajador, resulta que uno piensa 2 veces antes de contratar a alguien, porque sabe toda la carga impositiva y de régimen que uno se somete por este hecho. Un poco de regularizar esto es necesario para dar también lineamientos más flexibles al sector empresarial. También tengo claro que hay sector empresarial que usa y abusa de estas situaciones, pero si tuviéramos una justicia laboral también en ese sentido, capaz, imparcial, que pueda defender los derechos tanto de uno como otro, estaríamos en otro escenario. No es un tema solo de la ley, es un tema de una concepción total. Digo, hay que tratar el tema más amplio. Mire, le voy a poner un ejemplo que a veces puede sonar y alguno de los compañeros que nos escuchen me puede decir un tema complicado de tratar, pero hay que tratarlo. Por ejemplo, a mí me parece importante el tema de la eliminación del trámite de visto bueno como tal. Y yo estuve desde el Ministerio del Trabajo y le puedo indicar que he estado desde los 17 años laborando el mismo tema. Y creo que es un tema que sí se puede trabajar. ¿Por qué? Debería generarse, y tratamos de hacer eso, nos faltó un poquito el tiempo, tuvimos complicaciones, siempre el tiempo y es lo perfecto, pero le digo, es necesario poder tener una innovación en este tema, incluso con el código actual. ¿En qué sentido? Usted el día de hoy, un trabajador comete una falta y usted quiere terminar ese contrato de trabajo. Debería simplemente tener el ministerio un sistema en el cual ingrese los datos y diga, Andrés Madero faltó días 3, 4, 5 y 7 de septiembre, le notifico dentro de los 30 que ha incumplido en esta causal, ha incurrido en esta causal del artículo 172 y doy por terminado su contrato de trabajo en virtud del numeral séptimo del artículo 169. Terminado el contrato de trabajo del señor. Con el documento que se ha notificado al trabajador, el trabajador debería pasar a impugnar directamente en caso que se sienta perjudicado ante la función judicial. Para evitar que usted y el trabajador incurran en gastos de asesoría legal, dentro de una tramitología de visto bueno, que al final del día, seguramente en el 99.9 de los casos, va a pasar a la función judicial y en la resolución del inspector solo va a servir como un mero informe. Entonces, no le sirve eso le genera problemas tanto al empleador como al trabajador. Y en algunos casos me decían, conversando con los inspectores, y los inspectores, ¿qué nos quedamos haciendo? No hacemos los vistos buenos. Esta reforma debe ir acompañada de una modernización también del tema procesal. Por ejemplo, los inspectores de trabajo a una reforma judicial deberían de tratar temas de cuantías de hasta 10 remuneraciones básicas. Les pongo el ejemplo, un trabajador que presta sus servicios por 2 meses, quiere hacer una reclamación, se terminó su contrato, va directamente a la inspección, una audiencia única, termina y llegan al acuerdo, se resuelve el tema y se acabó. Especie de mediadores, de componedores. Eso está puesto. Y yo le pongo el ejemplo de lo que decía. Los empresarios, en muchos de los casos que yo he tenido conocimiento, cuando han incumplido algún tema, siempre tienen en su gran mayoría la disposición de cumplirlo. Lo hacen por desconocimiento. Es cierto que no se puede alegar la ignorancia o el desconocimiento de la ley para pero yo veo con los ojos que cuando a ellos se les explica, bueno, usted está incumpliendo con esta normativa desconocida, la cumple. Y ese debe ser el rol de las instituciones del Estado, de ponerse tanto de empleadores, de trabajadores, de productores, de agricultores y decirle, señores, este es el camino, por aquí debemos de ser facilitadores, no ser inquisidores multadores. Eso no nos sirve porque tendríamos que tener 14 millones de policías. El tema es mucho más complejo que una reforma legal. Exacto. Andrés, entonces yo creo que esto hay que ir dándole luces al gobierno ahora que el CAL, mi querido Alberto, devolvió pese a todo pronóstico de que habían buenas intenciones. Vamos a ver cuál va a ser la acción del Ejecutivo. Claro, eso es lo que justamente era punto de arranque, ¿no? Sí, ¿Qué caminos le quedarían? Porque, a ver, un ratito, Andrés, había varias materias, ¿no? A las que se refiere lo laboral, que hemos estado conversando, temas de seguridad social, ¿no? También, ¿no? Lo tributario y financiero, de telecomunicación y electricidad, petrolero, producción y economía, agropecuaria y economía popular,
administrativa y de simplificación de trámites, de planificación y finanzas públicas, de régimen especial, en fin, son una serie de temas. ¿Qué camino le queda al Ejecutivo? Bueno, hay que tener claro que, por ejemplo, también en régimen económico de temas de carácter urgente no pueden tratarse 10 proyectos en el año, tienen una limitación constitucional. Entonces, el Ejecutivo deberá tratar de generar consensos para no dar pasos en falso, porque estos pasos falsos van a generar más desconcierto y descontrol, que eso no es el país necesita estabilidad y tranquilidad. Yo creo que en este caso, en el tema laboral que me compete más a mí, el Ministerio de Trabajo tiene que empoderarse del tema a través del Consejo Nacional de Trabajo. Veo que la semana pasada han ya realizado elecciones y han vuelto a formar este órgano. Este órgano está establecido en el Código del Trabajo actual y es el órgano del cual debe de salir una reforma, debe salir, y si es posible, porque le digo, ya hay acuerdos. Por ejemplo, les indicaba el tema del contrato eventual, que es importantísimo para tener mayor producción o reemplazo. Tiene un recargo del 35% que yo le que yo los trabajadores y los trabajadores en el centro han comprendido que este contrato este recargo se ha vuelto en una muralla que les impide acceder a la fuente de empleo, porque solo ese 35% hace que un empleador decida mantener o no. Les voy a poner el ejemplo que está de moda de los panes de yuca. Nosotros vendemos los panes de yuca a 30 centavos. Si el día de mañana tenemos un contrato para realizar una provisión de estos alimentos a un local, a tener un aumento por 3 meses, los panes de yuca los vamos a seguir vendiendo a 30 centavos, pues nadie nos los va a pagar a 45. Pero el costo social se va a incrementar. Entonces, en ese momento vamos a ir abocados a 2 puntos. O no lo hacemos, y el precio no nos va a permitir el mercado. O cogemos el negocio porque quizás la utilidad se está yendo ahí, o decidimos hacerlo de una manera no tan legal, a una persona diariamente, semanalmente. Invitas a la informalidad. Eso no le sirve a nadie. No le sirve al Estado, no le sirve al trabajador. Entonces, los trabajadores claramente comprendieron, y está la resolución, tanto trabajadores como empleadores, que reconocían ese 35% una complicación innecesaria y que, contraria a fomentar el empleo, lo que generaba era mayor desocupación y mayor informalidad. Oye, hagamos, chicos, el pan de yuca más pequeño, entonces Oye, pero tarea dura, ¿no? Patricio Donoso tiene precisamente liderar este organismo, ¿no? Conjuntamente con los representantes del sector laboral, representantes de los empresarios. Yo creo que otro de los puntos de partida, con la nueva dirección sindical, es que yo creo que sí ha dado un paso hacia adelante. Y los empresarios también han dado un paso hacia adelante. Han entendido que esa lucha de clases icónicas de los años 70, 80, con las banderas rojas y con figuras que ya conocemos, yo creo que ya quedó atrás. Yo creo que ya hoy entendemos todos que tanto trabajadores como empleadores juntos van a lograr que ese avión despegue, van a lograr que esas 2 alas vayan en la misma dirección, que el uno es ala y el otro es vela, que no necesariamente esa lucha lo que va a generar es un ancla, un impedimento a que la empresa, ese negocio surja. Al contrario a lo que parece, ese impedimento va a dejar atrás. Si trabajadores y empresarios continúan de la mano entendiendo que el trabajador ejecuta su actividad con responsabilidad, con la técnica que tenemos aquí en el país, si los empresarios cumplen con mantener un clima sano, si el gobierno se torna en un facilitador y no en una persona que se quiere meter ya dentro de tu empresa con trámites engorrosos a generarte cosas, el país va a salir adelante, ténganlo seguro. Eso creo que es un cambio que se está dando y que estas reformas deben de ser el punto de partida para realizar estos cambios necesarísimos en el país. Agradecerle por estos minutos, estos conceptos, orientándonos en torno al tema. Andrés Madero, ex ministro de Trabajo de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto y saludo a usted a la iniciativa siempre de poner estos puntos controvertidos en mesa de debate, que es necesario que la ciudadanía los conozca con claridad, los tenga presente y entienda que va a ser el punto de partida para el cambio en el país. Son las 8:00.